Espero que se encuentren súper bien. Yo ya estaba súper feliz y emocionada de traerles un nuevo video al canal otra vez, de acuerdo a la temática que ya les había contado en Instagram. Así que pues sí, y pues ya me verán aquí con un outfit completamente diferente, hasta con oxímetro y toda la cosa. Pero créanme, todo tiene un motivo. Y pues hoy voy a estar reaccionando a la llamada de emergencias que se hizo para notificar el deceso o muerte de George Michael. No necesita introducción, ya sabemos perfectamente quién es. Y pues realmente todo esto tiene un trasfondo de por qué estoy haciendo esto, así que se los voy a decir ya. Y es que hay muy pocas personas que pues saben qué es lo que estoy estudiando, y por ende hay muchísimas más que no tienen ni la menor idea. Así que ya viene siendo hora de que ya me vaya presentando de una vez y de una manera pues oficial. Así que pues sí, yo soy Regina Madrid y actualmente soy estudiante del último año de la licenciatura en enfermería. Una carrera muy bonita, muy interesante, hay que leer bastante y hay que tener en cuenta pues mucha terminología médica, muchos números y muchas cosas más, pero realmente te hace ver la vida y las situaciones desde una perspectiva completamente diferente. Y otra cosa antes de que se me olvide, justamente para este video en especial y para esta sección en particular, no voy a estar ni como fanática, ni como admiradora, ni mucho menos, eso podrá ser para otros videos, pero no para estos, sino voy a estar con un perfil ya profesional con el cual ya me he estado formando por 4 años o casi 4 años, así que pues sí. Sin nada más que decir, va a estar súper interesante, ¿eh? Así que sin nada más que decir, comencemos de una vez por todas a analizar esta llamada. Ambulance emergency. Is the patient conscious and breathing? No, it's George Michael. I think he's dead. He's You in think bed. he's dead? Yes. Okay, so he's not breathing. He's not breathing. Ok. Aquí un punto súper importante y nos lo marcan de un tiempo para acá es que pues la muerte se considera como principalmente la ausencia de signos vitales en el cuerpo humano. Así que pues ¿cuáles son esos signos vitales? Son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura. En este caso, y se me olvidó decirles que la persona que hizo la llamada a emergencias fue su pareja sentimental por aquel entonces, Fadi Fawaz. Y pues analizando un poco más la situación, me di cuenta de que pues no están rodeados, o bueno, no tienen un círculo cercano o algo así que tenga que ver con la medicina, y por ende no van a tener el instrumental necesario para pues más o menos determinar a ciencia cierta, ni siquiera van a tener un oxímetro como tal, ni mucho menos, pero pues en este caso se puede notar la ausencia de vida con la toma de pulso. Se nota que hay ausencia, sobre todo si se toma en esta parte de aquí. Bueno, más bien en teoría sí sería así. O si no, bien se puede tomar en esta altura, justamente abajo de la mandíbula. Se nota a la primera. Así que, pues bueno, hay que tener en cuenta eso. Y también que, pues en una persona, pues promedio, en reposo suele tener de 60 a 100 palpitaciones por minuto. Estos son los estándares normales. Si es un menor de edad, por ejemplo, puede llegar a variar, pero pues no es el caso. O también pues nos podemos dar cuenta de esto cuando no hay, cuando no existe una elevación del tórax. Cuando respiramos, precisamente eso es lo que pasa. Y los estándares normales son de 16 a 20, aunque algunas fuentes lo marcan hasta con 22 respiraciones por minuto. Entonces igual hay que tenerlo en cuenta, y si no sucede esto es porque precisamente ya no hay un intercambio gaseoso. And what's the postcode? It's one second. It's the cottage mill. It's in Gorin. 1 second, please. Or the first line of the address, do you know it? Just 1 second, please. Oh, Igual es normal que esto pase, ¿eh? somewhere here. 1 second, please. Oh, sorry, I'm just taking. Tratando de obtener la dirección. It is RG8. Yeah. Igual se corroboran los datos una vez más Sorry? Was that? de la dirección para que la ambulancia llegue. It was RG8. Yeah. Roger George, number 8. And then Sorry.
Yes. Yeah? Yes, yes. Okay. It's the Mill Cottage, is it? Correct, correct. Okay. And how old is he? Ojo, He's importante. 53. Okay, and where is he at the moment? Can you get him lying on his back? He's in bed, dead. He's in bed. Okay, is he cold? He's cold and he's blue. Ok, aquí hay varios puntos importantes, pero me voy a tener que ir con calma. Cuando se tiene todavía como la esperanza de que la persona siga con vida, se hace lo que se conoce como reanimación cardiopulmonar o bien conocida como RCP, que consiste en 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esto hay que hacerlo hasta que llegue el paramédico o el personal indicado. Y pues, ¿cómo son estas compresiones? Tienen que ser pues hundiendo el tórax, más o menos como a esta altura. Sería más o menos aquí, hundiendo el tórax de 5 a 6 centímetros. Se escucha demasiado pues salvaje, por así decirlo, pero créanme, no pasa absolutamente nada. Y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte cuando pues son las circunstancias, bueno, cuando se dan las debidas circunstancias. Y las 2 ventilaciones puede haber de 2 tipos. Puede ser con el famoso ambú que nosotros le conocemos acá, que originalmente no sería así, pero pues más o menos van agarrando el punto, ¿no? La situación. Y si no, pues sería ventilación boca a boca. Sí, se recomienda mejor que sea con un instrumento adecuado en vez de con la boca para prevenir el intercambio de pues microorganismos patógenos. El RCP se hace en una superficie sólida como el suelo, por ejemplo. No se puede hacer en un colchón, en una almohada, en una cobija, no, porque si no, de plano no sirve. Ahora, Fadi menciona algo súper importante y que también le preguntó la operadora, y es que ya dice que George ya está frío y está azul. A esta coloración azul precisamente la conocemos como cianosis, que es la falta de oxígeno en el cuerpo. Y todo esto sucede por medio de los eritrocitos, o bien conocidos como los glóbulos rojos. Y pues el hecho de que también que George ya se encuentre pues frío puede ser por 2 razones. La primera es por la locación. Sabemos que él se encontraba en Londres, en ese momento se encontraba viviendo ya de un tiempo. Pues Londres es frío, está nublado, está lloviendo, entonces pues y sobre todo que está al norte. Puede ser esa una pues cosa para tener en cuenta. O si no, está la otra opción, que es que ya llevaba bastantes horas sin vida. He's blue, okay, and is he stiff? Yes, and he's very sick. Igual es... Okay, and I have to check, do you think he's beyond any help at the moment? He's dead. And so you don't think that resuscitation would be I effective? have to just like call an ambulance. It would be great if someone would come here as soon as possible. Yeah, we've got someone on the way already, okay. I need to check, do you think he's beyond any help? No, I think Es que ya no hay grandes posibilidades si es que ya está Okay. azul, en la tonalidad azul que dice. I've been trying to wake him up for the last and- hour. It's not possible. He's gone. He's blue. He's gone. Okay. Yes. All right. And was it an expected death? No. I waited for him to wake up for like, for hours, and he wouldn't wake up. It's just I went to wake him up and he was gone. Like, he's not there. Right. Okay. And he's quite stiff, is he? Yeah, he's blue. Yeah. He's very cold. Okay. There's still someone is coming, right? Yeah, Igual aquí un punto súper importante, y también noté que en los comentarios, en vez de pues pensar o tratar de más o menos analizar la situación, se estaban centrando en atacar a Fadi, cuando en realidad esta calma con la que se le escucha pues es completamente normal, aunque en un punto sí se le escucha el no. ¿Por qué? Está principalmente en shock. El hombre ahorita está en shock. ¿Ok? Y está a punto de entrar a lo que sería un duelo y está a punto de entrar en un duelo que consta precisamente de 5 fases.
es la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Ahorita nos pudimos percatar que está en lo que sería la negación y un poco como de ira. ¿Okay? Es completamente normal, se siente hasta cierto punto como la impotencia, considerando que era su pareja, como sea, había un vínculo ahí, así que es completamente normal. Pero pues como les digo, es un duelo, está en shock, así que es completamente normal esta reacción. No está como a la defensiva, pero no, esto es completamente normal. Right? Yeah, we've got someone Claro. on the way, okay. So from what you told me, the resuscitation will not be effective, but once the call is... I mean, No. how would I know that, you know, when they come here, they can do whatever they want, but... But from you've told me he's cold and he's blue and he's stiff, is he? Yes, yes. Okay. All right. Well, once this call is finished, don't ring anyone else in case we need to call you back, okay? But his death will need to be verified, so we'll pass your details to the relevant people, okay? What's his name? It's George Michael, you know the singer? Michael. And his date of birth? I can't think now. I don't know, the 25th of July? And do you know what year? Yes, 60 something. Igual aquí pues tienen que mandar a alguien para corroborar, igual, o sea, está bien que la pareja haya pues mencionado que ya está frío y que está azul, pero de todos modos tiene que ir el paramédico para verificar los signos vitales que ya les había comentado hace rato. Y pues obviamente lo más importante antes que cualquier cosa es corroborar el nombre del paciente, o en este caso de la persona que ya falleció, para los papeleos posteriores y para verificar que realmente sea la persona que están hablando. No se pueden guiar solamente con que sea pues George Michael el cantante, no, sino se tienen que guiar por su nombre completo, que en este caso sería Yorgos Kyriakos Panayiotou. Uy, ya, por fin ya me lo aprendí. Entonces, a pesar de que no se haya sabido su fecha de nacimiento, ni mucho menos, es completamente normal. Como les digo, es parte del shock, y también lo noté en los comentarios que se estaba viendo como una especie de ataque solamente porque no se supiera esos datos. Créanme, es completamente normal y es aceptable también. I don't have to hang up on the phone, do I? Okay. Yeah, Sorry? Can I hang up or... Bear with me, okay. Alright, so, hello? Yes? Alright, so just don't move or disturb the body, okay, until the death's been verified, and stay there until they arrive if it's safe for you to do so, okay? Okay. Alright, but we'll pass the details on to the relevant people now, okay? Alright, thank you very much. Alright, take care then. Thank you. Alright, thank you, bye. Bye-bye, bye. Aquí sí hay un impacto pues demasiado grande, porque hasta eso no era, o bueno, fue una muerte pues súbita hasta el momento, hasta ese momento que se hizo la llamada, no sé, no había como alguna idea de por qué pudo haber sido esa muerte tan súbita, por así decirlo, porque estamos hablando de un paciente de 53 años, estaba pues relativamente joven. Entonces pues sí, está pues completamente normal. Ahora desde mi perspectiva pues personal, sí es algo como que te deja en shock, y al principio sí sientes como esa impotencia de no poder hacer nada. Sí es algo pues muy difícil, pero pues que diariamente uno se tiene que enfrentar como personal de salud, y pues igual yo sí sé que para eso pues voy. Así que pues nada, al menos como les digo, sería mi perspectiva personal esta última situación. Ahora, empezando a atar cabos, me tomé la libertad de investigar acerca de del certificado de defunción, y evidentemente ya lo tengo, aquí está. Y pues básicamente nos marca todos los datos, quién fue la persona que identificó el cuerpo ya una vez que llegaron y se hicieron las investigaciones pertinentes. No se calificó como homicidio o algo así porque las circunstancias no se dieron, no era para tanto. Y pues sí. Y aquí nos vamos a una de las partes más importantes y que más peso tienen, y es la causa de la muerte. Aquí nos dice que es una cardiomiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso. Hay que ir dividiendo las patologías porque créanme, se escucha demasiado complicado, pero todo tiene su chiste, así que yo estoy aquí para explicar paso por paso, cosa por cosa.
La cardiomiopatía dilatada con miocarditis, o mejor conocida como cardiomiopatía, es precisamente una afección en el ventrículo izquierdo que, cuando sucede esto, se debilita y alarga, provocando que no se bombee suficiente sangre al resto del cuerpo. ¿Ok? Esto igual es una de las causas principales por la cual ya no se irriga sangre y por ende ya no hay vida absolutamente por ningún lado. Y esta afección es multicausal, que quiere decir que es causada por muchísimos factores, pero en este caso en particular, y lo tengo que decir de manera pues así tal cual como debe ser, es causada por la ingesta excesiva de alcohol, drogas ilegales y también por el tabaquismo. Aquí no es ningún secreto que el cantante pues consumía alcohol, consumió también drogas ilegales y también pues fumaba, y pues hay que tener en cuenta que precisamente el hecho de fumar hace que el corazón se acelere y a la larga puede repercutir en la salud y pues sobre todo en el corazón, así que pues igual hay una cosa para tenerlo más en cuenta. Y también está lo que es la miocarditis, que en pocas palabras es la inflamación de una de las paredes del corazón. Ahora nos iríamos con otra de las partes más importantes de todo esto, que es qué fue lo que sintió días o incluso semanas antes de morir. Y bien, sí, todas estas patologías que les conté respecto al corazón pueden ser asintomáticas, es decir, que no pueden presentar ningún síntoma. Algunos casos sí lo pueden presentar, incluso en su mayoría. Aquí les voy a decir algunos de los signos y síntomas que se pudieron haber presentado. Dolor en el pecho, dificultad respiratoria, o mejor como lo conocemos como disnea, tos o sibilancias, edema en miembros inferiores, que es la inflamación de pues piernas, pies. También pudo haber presentado pues fatiga, pues cansancio también. Pudo haber presentado un soplo cardíaco o incluso hasta la hinchazón en el abdomen por la acumulación de líquido, o como lo conocemos nosotros, que sería la ascitis. Otra de las patologías que marca precisamente el acta de defunción es el hígado graso, pero ustedes se preguntarán ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Por favor, explícanos. Es, en pocas palabras, una afección por la acumulación de grasa en el hígado. Igual esto se puede llegar a complicar de una manera súper fea. Y este solamente es el comienzo de lo que sería una cirrosis, así que hay que tener muy en cuenta eso. Esto igualmente es asintomático, puede que no presente ningún síntoma, pero también puede presentar dolor abdominal o incluso fatiga o cansancio, como le quieran llamar. Y el hígado es uno de los órganos vitales y por ende más importantes que tenemos en el cuerpo humano. Este precisamente se encarga de almacenar la energía de los alimentos que consumimos, ayuda a digerir los alimentos y también elimina las toxinas del organismo, para que vean nada más qué tan importante es este órgano. Y también se puede padecer de esta patología si se tiene como una predisposición lo que sería la obesidad, la hipertensión arterial y lo que sería el consumo de alcohol. Y aquí sí les voy a ser muy honesta, desde mi punto de vista también, y estoy segura que a lo mejor hay personas que van a concordar conmigo también. Ya se habían sacado imágenes de entre 2015 principios del 2016, justamente casi un año antes de que pues falleciera. Y es que pues ya no se veía como en los años dorados, por así decirlo, sino es que ya precisamente ya se veía pues con ganancia de peso evidente, y por ende también podemos ver que ya la alimentación ya no era la correcta. Entonces pues igual son factores que se van acumulando de poco en poco también a lo largo de los años, y por ende esto es lo que finalmente puede causar. Ahora, haciendo una recolección de datos, un análisis y tomando en cuenta también las patologías que se descubrieron ya al final, pues descubrí que tuvo que ser intervenido de forma quirúrgica por complicaciones de lo que sería neumonía, que es precisamente cuando ya no se trata y es cuando empiezas a tener complicaciones por lo que conocemos que es una gripa, ya no puedes respirar, ya te sientes súper mal. Entonces pues él precisamente tuvo que ser intervenido casi de urgencia, porque ya casi ya no había esperanzas, pero afortunadamente sí se pudo salvar, pero ya digamos que la voz en cuestión de calidad pues ya no fue la misma.
¿Y por qué menciono esto? Porque descubrí, y también corroborando con algunos profesores, concordamos y llegamos a la conclusión de que algunos de los tratamientos que se hace en persona, bueno, que tienen las personas que pues ya salen de la neumonía o que al menos están en eso, pues se tratan principalmente con corticosteroides. ¿Qué es esto? Pues es precisamente, pues son medicamentos algo fuertes también que contienen lo que sería pues hormonas. Entonces, pues algunos de los efectos secundarios que pueden llegar a tener precisamente el uso de estos corticosteroides como tratamiento son el edema, o como ya les había dicho, es la hinchazón de las extremidades, como incluso hasta brazos, manos, piernas y pies, presión arterial alta, mejor conocida como hipertensión arterial, y por ende sobrepeso o hasta incluso obesidad con depósitos de grasa principalmente en cara, abdomen y parte posterior del cuello, cosa que pues como les digo se va acumulando poco a poco y que ya era más que evidente para finales del 2015 y principios o incluso hasta mediados del 2016. Algo que realmente pudo haberse prevenido o incluso se pudo haber retrasado toda esta situación, pero pues bueno, hay veces que las cosas pasan por alguna razón y realmente son muy inesperadas, como en este caso. Y ya como opinión pues personal, sí se me hace una situación muy triste porque como les digo, era bastante joven, digo, o sea, independientemente de lo que ustedes quieran, era pues bastante joven, tenía mucho por delante, solamente tenía 53 años. Les podría decir que todo esto se puede retrasar con algo tan sencillo y tan simple como pues entender que el alcoholismo, el tabaquismo no es nada bueno para la salud, y una de las bases principales para evitar cualquier clase de enfermedad, patología, también como le llamamos acá, es la alimentación balanceada. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor como seguir el plato del buen comer, la jarra del buen beber, y pues es precisamente eso. No hay nada mejor que cuidarse. La vida es muy bonita, es preciosa, y una de las cosas más bonitas que podemos hacer es gozar precisamente de la vida, porque ahora sí que, como dirían, solamente tenemos una. Y pues en este caso, y bueno, hasta acá con el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí, créanme que me gustó bastante. Y pues también hasta cierto punto, y no, puede que no me lo crean, pero hasta como que repasé mis clases, ya sentí que valieron la pena porque, sí, ahora sí que podría decir que sí. Y pues como les digo, así que no hay nada mejor que tener una salud óptima. Así que pues bueno, de eso es lo que nos encargamos pues aquí nosotros. Y pues nada, esas fueron mis palabras como futura personal en salud. Así que realmente espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que se las estaré dejando justamente aquí abajito. Y pues no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, que eso hace bastante la diferencia. Háganme saber sus comentarios, la última palabra la tienen ustedes. Gracias por acompañarme en otro video. Recuerda que cada persona con su salud tiene una historia que contar. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Brady Monk y nos vemos para la próxima. Bye.